Bueno, vamos al siguiente problema propuesto que dice: almacenar los nombres de 5 productos y sus precios. Utilizar una lista y que cada elemento sea una tupla con el nombre y el precio. Desarrollar las funciones: carga por teclado, listado de productos y precios, e imprimir los productos con precios comprendidos entre 10 y 15 pesos. Acá deberían de tener el video y tratar de codificarlo. En caso de que no haya salido o quieran ver otro algoritmo propuesto, pasemos a codificarlo. Este problema es el ejercicio 158. Ejercicio 158, vamos a definir una función cargar, donde vamos a definir una lista vacía llamada productos, mediante, como vamos a cargar los datos de 5 productos, podemos poner un for que se repita 5 veces, llamando a la función range, y vamos a pedir que ingrese el nombre del producto. Mediante la función input pedimos que se ingrese el nombre del producto y el precio. Vamos a trabajar con un entero, convertimos en entero lo que nos devuelve la función input. Inmediatamente lo añadimos a la lista productos mediante el método append y insertamos una tupla. Por eso los paréntesis internos indicando la tupla con los componentes nombre y precio. Esta función tiene que retornar cuando salga el for la lista productos. Vamos a hacer el bloque principal donde a una variable productos le asignamos lo que devuelve la función carga. Seguidamente, listado de los productos y precios, vamos a hacer, le vamos a llamar imprimir, llega como parámetro la lista productos y vamos a hacer un mensaje: listado de productos y precios. Mediante un for vamos a ir recuperando cada tupla y la vamos a ir descomponiendo en dos variables: nombre, precio, en la lista productos. Y vamos a ir imprimiéndolo al nombre y al precio. Ya tenemos resuelto el algoritmo de imprimir todos los nombres y precios de productos. Esta función la debemos llamar desde el bloque principal y pasándole la lista productos. Ahora vamos a codificar la última función que nos pide: imprimir los productos con un precio comprendido entre 10 y 15. Haremos una función imprimir entre 10 y 15. Le pasamos como parámetro la lista productos. Mediante, podemos mostrar un mensaje que diga listado de productos que tienen un precio comprendido entre 10 y 15. Mediante un for recorremos y vamos descomponiendo, guardando el nombre y precio, lo que me va retornando la lista productos. Me va devolviendo una tupla, pero la descomponemos esa tupla en dos variables: nombre y precio. Preguntamos si el precio está comprendido mayor o igual a 10 y el precio es menor o igual a 15. Procedemos a imprimir el nombre del producto y el precio. Lo único que nos está faltando es llamar a la función imprimir entre 10 y 15 y pasarle como parámetro la lista productos. Probemos ahora la sintaxis primero y luego la lógica de si funciona. Productos, papas, que vale 40, naranjas, vamos a poner 13 o 12 para que esté comprendido entre 10 y 15. Manzanas, vamos a poner 14 para que también lo muestre.
Vamos a poner peras en 30 para que no nos muestre la segunda función. Ingresar el nombre del producto, apio 40. Tenemos un error, el nombre imprimir no está definido. Imprimir. ¿Sí? Hemos puesto con el nombre imprimir, el nombre de la función. Vamos de nuevo. Papas 40, naranjas 12, manzana 14, peras 30, apio 40. El listado completo, como vemos, son exactamente como los he cargado a la lista, y el listado de productos que tienen un precio comprendido entre 10 y 15, los que naranjas que cargamos y manzanas que tienen 12 y 14. Bueno, con esto hemos codificado el problema propuesto trabajando con una lista con componentes de tipo tupla, y a su vez viendo de que en un for, cuando con un for recorremos una lista con componentes tipo tupla, esas tuplas las podemos ir descomponiendo en el momento que recuperamos en dos variables independientes, ¿sí? Y no tener que guardarla en una tupla y después trabajar esa tupla por medio de sus índices. Hasta acá la explicación. Gracias.